Hola, ¿qué tal a todos los amigos del canal de Invierte Seguro? Acá Jonathan Vega. Vamos a traer ahora un video que tiene que ver en cómo instalar una cuenta demo con NinjaTrader. Sabemos que principalmente en nuestra academia y como canal utilizamos el MetaTrader 5. Sin embargo, hay cosas que estamos innovando y queriendo aprender, y la herramienta del NinjaTrader, que es muy buena, al igual que el MetaTrader 5, vamos a estarla necesitando en un momento dado. Así que vamos a ver cómo se crea una cuenta demo. Y aquí primero que nada quiero decirles que, a diferencia del MetaTrader, con el broker de AMP tenemos la opción de crear una cuenta demo que nos dura 30 días y podemos renovarla con nuestro propio email. Sin embargo, en NinjaTrader aquí las cuentas demo están durando 15 días y tienes que usar un nuevo email, y así que vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema. Sabemos que NinjaTrader está evolucionando, ha cambiado su logo, ahora va a permitir una plataforma web. Están ellos también evolucionando, y eso dando oportunidad también a aquellas personas que utilizan Mac puedan hacerlo desde la web. Así que esto va a ser muy bueno, pero vamos a ver la forma más rápida que tenemos en este momento para crear una cuenta. Para esto voy a utilizar una opción que se llama ProtonMe para crear emails gratuitos y rápidos para poder crear varios. Aquí entro, busco esta opción, ya sea proton.me, o puedo buscar así Proton en Google y voy al primer enlace que me aparece. Cuando yo entro ahí, le voy a dar, quiero crear una cuenta gratuita, es algo sencillo. Voy aquí a obtener cuenta gratuita de Proton y le vamos a dar aquí un nombre, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver, como Invierte Seguro, y vamos a colocar aquí alguna contraseña. Vamos a darle crear la cuenta. Listo, ya lo tenemos acá. Subimos el captcha. Ya. Le digo que es siguiente. En este caso le voy a decir que le voy a dar más tarde, porque solamente es para crear una cuenta demo. Esto ahora nos debe estar cargando lo que sería la bandeja de entrada del navegador, ¿no? Entonces, este va a ser el email que vamos a utilizar para el registro en NinjaTrader. Y como ya les mencioné, aquí uno puede crear varias cuentas, así que sin problema. Aquí sí pueden ver, voy a darle clic aquí, me despliega y puedo copiar aquí el email. Ahora me vengo a la página de NinjaTrader, ninjatrader.com, y te puedes entrar por Google también. Y aquí ahora sí ven, ha cambiado los logos y todo. Vamos a darle cuenta abierta. Te puedes registrar con un correo de Gmail y todo, pero ya digo que si vas a estar usando demo, créate una cuenta aquí, esta, vamos a decirle ficticia, y vamos aquí a colocar el email. Sign up, me va a decir confirma el email, y vámonos acá a la bandeja de Proton, que aquí debería estar llegando el correo. Aquí está el correo de confirmación de NinjaTrader. Le damos aquí clic confirmar y me va a abrir acá la plataforma. Aquí ahora uno va a colocarle un usuario que uno quiera, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí, vamos a ver si me los acepta. Aquí sí me va a pedir una contraseña fuerte. La repetimos. Estoy de acuerdo. Vamos a dar crear. Me dice que está el login exitoso. Ahora aquí va a preguntarnos qué es lo que queremos hacer, si queremos algo en vivo, simulado. En este caso es algo simulado, y como ven aquí que esto dura los 15 días, ¿no? Por eso digo que vamos a usar esto de Proton para poder tener distintos niveles. Está aquí ahorita mismo en inglés, pero aquí le damos en try para la simulación. Me pide lo que es el nombre y llenamos con una información ahí general. Aquí uno puede crear la cuenta real, todo esto lo puede hacer. Vemos que nos puede ahora elegir entre la versión desktop o la versión web. En este caso voy a cerrarlo para que puedan ver ahorita cómo lo vamos a hacer. Esto de real lo vamos a guardar, hay que eliminar, perdón. Aquí tú puedes ver tu perfil y distinta información. Esto, bueno, repito, es una cuenta totalmente demo, información, en este caso no es real, pero nos sirve para poder tener nuestra información. Ya que estamos aquí en la parte principal, lo que viene ahora es hacer la descarga. ¿Dónde va a ser? Aquí a la izquierda nos aparece que esta es la versión de desktop, que es la de escritorio,
ya que vamos a darle aquí para que la descargue. Dice que la más reciente, la que nos tiene aquí, le damos clic aquí en descargar y ya le empieza a descargarse la aplicación. Ya que ha finalizado, le hacemos clic, como siguiente. Ok, ahora para hacer nuestro login, aquí tenemos el icono de NinjaTrader, le damos doble clic. Aquí sí vamos a necesitar tener guardado el usuario y contraseña que creamos en NinjaTrader. Ahora le damos login y nos va a estar cargando el desktop. Nos pregunta si es en vivo o simulado. Estamos hablando de simulado. Le damos trade, le damos el acceso a lo que quiere el NinjaTrader, nuestro firewall. Ahora nos dice que las ventanas están fuera de lo que es el monitor, entonces me pregunta si lo quiero todo en el monitor primario, le digo que sí. Entonces vamos a ir cerrando algunas de estas pantallas. Luego haremos otro video de cómo configuramos todo lo que tiene que ver con el NinjaTrader. Así que vamos a ir cerrando estas. Y ahora aquí tenemos nuestro gráfico que obtenemos aquí del NinjaTrader. Por default nos está marcando aquí el gráfico en color blanco. A otros no les gusta, eso se irá configurando. Pero esto es para que lo tengamos ya aquí presente para poder hacer nuestro trading. Así que con este video es algo bastante rápido, bastante sencillo de cómo creamos una cuenta demo en NinjaTrader utilizando un correo, en este caso ficticio o temporal, ya que NinjaTrader requiere cada 15 días estar renovando, así que con esta opción no tenemos que crearnos un correo en Gmail como tal, sino que lo creamos específicamente para poder crear nuestra cuenta demo. Y la primera vez lo usamos para descargar la aplicación y ya después solamente lo repetimos los pasos para poder activar una nueva cuenta demo y colocamos entonces aquí, cuando hagamos login, el usuario y contraseña. Así que luego tendremos otro video de cómo configurar varias cosas aquí para nuestras estrategias de nuestra academia y de nuestro canal. Sin más, saludos y bendiciones.